Hola, buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras relacionadas con la pandemia. Y el día de hoy nos acompaña Juan Patricio Riverol, que es vicepresidente de AMIS, y en unos momentos más se sumará con nosotros Normalicia Rosas, que es la directora general de AMIS. ¿No? Vamos a hacer una presentación y posteriormente tendremos nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Juan Patricio Riverol. Adelante, Juan. Sí, María Luisa, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto, a mí me da mucho gusto y a todos los demás que vamos a participar en esta presentación, el compartir con ustedes estas cifras más recientes que tenemos en la asociación respecto a la evolución del COVID, bueno, a la evolución de las indemnizaciones en gastos médicos y en seguros de vida como consecuencia del COVID. Podemos empezar entonces con las cifras de gastos médicos, que aquí las tienen ustedes, en donde vemos que tenemos, bueno, de 48,000 casos de indemnizados, con un monto promedio de 520,000 pesos. No sé si recordarán todos ustedes, pero cuando empezamos estas conferencias ya hace más de un año, eh, el costo promedio andaba alrededor de los 300 y tantos mil pesos. Entonces, este costo promedio fue aumentando conforme fue evolucionando los tratamientos por COVID, y pues las razones principales son que pues el tipo de medicamentos y los tratamientos de aquellos que llegaban a los hospitales, pues empezaron a ser cada vez más costosos. Y la indemnización total pagada por las aseguradoras, pues suma ya en lo que tiene que ver con gastos médicos prácticamente 25,000 millones de pesos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por entidad federativa, y vemos cómo tenemos bueno, sigue siendo la misma concentración que teníamos antes. Esto evidentemente tiene su razón de ser por la concentración poblacional que hay en estas entidades, que son la Ciudad de México, Estado de México fundamentalmente, sumando a Nuevo León y Jalisco, donde en conjunto es 4 estados, suman el 61% de los casos de indemnizaciones de gastos médicos a lo largo del país. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por edades, en donde vemos que hay una gran concentración entre las edades de los 30 y 59 años, donde prácticamente la mitad de los casos, no, prácticamente el 50% de los casos están concentrados en estas edades. Marcadamente son muy pocos los casos en edades menores de 30 años, así como también no son tantos los casos en personas mayores de 60 años. La razón de esta concentración es, digamos, es una copia refleja, pues, la pirámide poblacional que hay en el país, y en este caso, pues, de las personas aseguradas con un seguro privado, por parte de las aseguradoras miembros de la AMIS. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por sexo, y vemos que pues el 67% de los casos, casi 70% de los casos, se presentó la enfermedad en hombres, 30% en mujeres, 33% en mujeres, así como las indemnizaciones pues siguen más o menos la misma distribución. Esta distribución no ha cambiado desde que empezó esta pandemia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los casos los que superan el promedio de 520,000 pesos, en donde claramente, pues cuando se llega a casos de intubamientos y intervienen las unidades de cuidados intensivos, pues el costo
se eleva considerablemente, estamos hablando de los 3,5 millones de pesos. En las unidades de cuidados intensivos, sin que se haya llegado a procedimientos de intubamiento, tenemos que el costo está en prácticamente 1,5 millones de pesos, y el resto de los tratamientos hospitalarios están en el costo promedio de los 570,000 pesos, y cuando son tratamientos ambulatorios, que quiere decir que no llegan a ser internados en hospital, el costo de los tratamientos es considerablemente menor. Como vemos aquí, está en 29,000 pesos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el seguro protege a 11,3 millones de personas, y dando prioridad a la atención de sus asegurados. Aquí tenemos como el contagio en la población general es de 4,391 personas por cada 100,000 personas, y en la población asegurada el número es muchísimo menor, estamos hablando de 481 personas por cada 100,000 personas aseguradas. Sí, es una diferencia muy grande, y aquí lo que habría que conocer, y ustedes como periodistas sugiero yo, debieran investigar, es cuál ha sido el costo para nuestro gobierno de darle atención a toda la población general, tanto asegurada en el Seguro Social y en el ISSSTE, así como pues, pues, la atención que se da directamente por la Secretaría de Salud. Seguramente el costo debe ser un costo muy, muy alto. La siguiente, por favor. Terminamos con esto, con lo que tiene que ver con seguros de gastos médicos, y en lo que respecta a seguros de vida, podemos también aquí compartirles que tenemos 145,000 casos de familias que han recibido una indemnización por el lamentable fallecimiento de algunos de sus seres queridos. Eso ha representado para las aseguradoras una indemnización total de 33,000 millones de pesos, con una indemnización promedio de 227,573 pesos. Pero son 145,000 casos y 33,000 millones de pesos. Y de los 318,000 fallecimientos, el 45,6% de los fallecimientos a nivel nacional, y estas son cifras oficiales, el 45,6% de esas 318,000 fueron indemnizadas o recibieron alguna indemnización por un seguro de vida privado, que estas fueron las 145,000 personas que mencionábamos en la lámina anterior. Entonces, bueno, pues prácticamente casi la mitad de los fallecimientos registrados como tales tenían algún tipo de seguro de vida contratado con una empresa privada. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución también por entidad federativa, y donde vemos que el 43% de los casos de indemnizaciones por seguro de vida están concentrados en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Jalisco. La siguiente, por favor. La distribución por sexo es muy parecida, prácticamente igual a la que se presenta en gastos médicos, donde 71% de los casos de fallecimientos fueron hombres y el 29% mujeres. Así como la indemnización promedio cambia, hay una diferencia radical, y eso pues tiene que ver por las sumas aseguradas contratadas o a través de las empresas que tenían unos y otros, pero realmente no hay mayor explicación al respecto. Habría que hacer un análisis mucho más detallado de qué tantos personas o qué sumas aseguradas tenían cada uno de los grupos o de los individuos que contrataron seguros de vida. Pero es más común todavía en nuestro país que se preocupe más el hombre de la familia en contratar un seguro de beneficio para su familia, el que lo haga una mujer, porque todavía
todavía creo que en una gran mayoría de los casos, los hogares, el principal sustento viene todavía a través del trabajo del esposo, ¿no? Aunque cada vez más y más hay una presencia muy activa de las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí tenemos que el 59% de los casos se presentaron entre personas entre 50 y 69 años, y si sumáramos a los 70 o más, estamos hablando de prácticamente el 70% de los casos de indemnización de seguros de vida están en personas mayores de 50 años. Y la razón, pues, es evidentemente somos personas más sujetas a ser atacadas de una forma más fuerte por este virus. Y ahora, 10.6 millones de mexicanos protegieron a sus familias con un seguro de vida individual. Y aquí tenemos los fallecimientos en la población general, fueron 253 por cada 100,000 personas, y en la población asegurada fueron 170 por cada 100,000 personas aseguradas. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos algunas cifras comparativas que nos han parecido que es interesante compartir con ustedes. Y aquí tenemos como 8 de cada 10 casos de un seguro de vida lo recibieron gracias a los seguros que las empresas otorgan a su personal como una prestación adicional en este caso, digamos, al Seguro Social, al IMSS. Y aquí tenemos en gastos médicos es el 72% de los casos, en seguros de vida es el 82% de los casos, y en los pagos, bueno, se comporta de una forma un poco distinta, pero es en base a las sumas aseguradas, pero sigue el mismo patrón. En la parte de gastos médicos es importante resaltar que todas las personas que reciben esta prestación por parte de las empresas, pues son personas que no van y demandan y requieren los servicios del Seguro Social, y esto contribuye a quitarle un poco la carga, el peso que el Seguro Social tiene para darle servicio a todos sus asegurados. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos veníamos viendo desde cuando empezamos con estas conferencias, cómo esta pandemia claramente marcaba a que iba a resultar ser la indemnización o el caso catastrófico más grande que la industria aseguradora mexicana ha pagado. Y aquí tenemos cómo ya se llaman indemnizados, sumando gastos médicos y vida, 2.800 millones de dólares, que claramente está mucho más alta que los anteriores desastres, que han sido todos ellos desastres naturales, de efectos de la naturaleza. Y aquí tenemos como también de la naturaleza, pero una naturaleza de otro tipo, como la pandemia, y todavía esto no ha terminado. Claro, las tendencias se ven unas clarísimas tendencias decrecientes en cuanto a números de contagios y a números de fallecimientos, pero todavía sigue estando entre nosotros, cada vez con menos intensidad y menos letal, pero sigue siendo muy importante. Y aquí creo que vale la pena resaltar el hecho de que las aseguradoras, el sector asegurador, gracias a la buena gestión, buena administración que todas las aseguradoras tienen en cuanto a contar con los debidos niveles o inclusive excedidos niveles de capitalización, formación de reservas, gracias a la adecuada supervisión de las autoridades financieras, tanto la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como la Secretaría de Hacienda, así como el muy buen marco regulatorio que tenemos. Esto es lo que pues ha permitido que las aseguradoras hagan frente
hayan indemnizado ya este monto tan importante y ninguna de ellas esté en ninguna situación, digamos, financiera delicada, ni mucho menos. Todas mantienen su fortaleza y esto pues es parte de la garantía que los asegurados tienen y deben tener, es una, digamos, deben de reiterar su confianza en que las aseguradoras tienen, ya han tenido y tendrán los recursos suficientes para hacerle frente a este evento tan importante como ha sido el COVID, como a otros eventos que se pueden presentar en el futuro. Eh, Creo que esta es la última lámina que queremos compartir con ustedes y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario que quisieran ustedes hacer. Muchas gracias por su atención. Elisa, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Patricio? Buenos días a todos. Pues vamos a empezar con una pregunta de Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Gracias, muy buenos días. Me da gusto verlos, saludarlos. Quiero preguntarles si la inflación ha impactado también ya los precios, tanto en la atención como a las pólizas. De ser así, si pudieran compartirme en qué porcentaje. Me llama mucho la atención este dato que nos dabas, Juan Patricio. Estamos hablando ya prácticamente de 2 años de pandemia y casi son 100,000 pesos por año adicionales cuando se pasaron de 300,000 a 500,000 por la atención. Si nos puedes hacer un comentario de la diferencia que observan a estas fechas y también luego del proceso de vacunación, lo comentabas hace unos instantes, va disminuyendo un poco la pandemia, pero sigue presente. Y en un segundo tema, esto ya es un poquito relacionado en otro aspecto, el conflicto que se registra en Europa del Este, que comienza a movilizar los precios de productos y servicios por restricciones, por alza de precio en el petróleo, en fin. ¿Ustedes prevén algún impacto en el sector? Concretamente, los vaivenes económicos están presentes. ¿Estos afectarían a la industria en México? ¿Cómo lo están viendo? Muchas gracias por sus comentarios. Sí, sí, con mucho gusto, Ernesto. No sé, Norma, si tú quisieras responder la primera parte, la parte esta de la inflación médica. Sí, Juan Patricio, con mucho gusto. Bueno, miren, aquí lo que nosotros hemos observado, sin lugar a dudas, es cuando arrancaba la pandemia, pues llegaban apenas los primeros casos y lo que sí hemos apreciado es que durante estos 2 años, pues sí hubo un incremento en lo que son los costos, ¿no? Y tiene más que ver, pues, con que se fueron infectando cada vez más personas. Los primeros que se infectaban eran, pues, personas adultas, mayores, y permanecían mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Curiosamente, lo que ahora estamos apreciando es que aunque el número de personas que ingresan a los hospitales es mucho menor, sin duda la frecuencia es menor gracias a las vacunas, la gran mayoría de las personas que están ingresando, pues son personas que han tenido, no tienen el cuadro de vacunación completo. Y entonces eso también hace que lleguen con un estado que sea complicado. Por eso es que también hemos estado viendo que los costos promedio no han bajado. Lo que nosotros mostramos aquí son los costos promedios acumulados. Entonces viene la historia de todos estos periodos, ¿no? Y sí estamos hablando ya, pues, ligeramente por encima de los 500,000 pesos, el costo promedio que tiene un internamiento. Les digo, tiene que ver con esto, con que las personas, pues, están llegando prácticamente con un cuadro de vacunación muy pobre. Eso es lo que estamos apreciando. Y bueno, con respecto a la inflación médica, si bien AMIS no la mide, pues hay otros indicadores o hay otros podríamos decir, hay algunos otros organismos externos que lo han medido. El estudio más reciente que tenemos es de Towers Watson, en donde señala que la inflación médica del año pasado pues se ubicó alrededor del 17%. Esos son los datos que nosotros podríamos compartir. Sin embargo, con respecto a incrementos de primas, etcétera, pues nosotros dentro de la asociación no hablamos de precios. Entonces, no podría yo indicarte, pues, cómo se han venido moviendo estos indicadores. Aquí sí yo les aconsejaría,
pues que vayan, que pudieran revisarlo, pues con sus asesores de seguros, para que les pudieran dar alguna indicación de por dónde andan los precios. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, sí, digo, yo creo que sí, no, pero habría que ver si con esa respuesta se quedaron conformes, pero también la parte yo quisiera comentar la parte de los impactos que puede tener en el sector asegurador mexicano todo este conflicto, guerra contra Ucrania. Yo digo, no vemos que vaya a haber un impacto, que pueda haber un impacto directo, ¿no? Porque por un lado no tenemos ríos asegurados por allá, en general ninguna compañía mexicana y cosas por el estilo, pero lo que sí claramente creo yo que vamos a tener un impacto es en el desarrollo y en el comportamiento general de la economía mexicana. Lamentablemente estamos saliendo del COVID y viene este suceso de impacto mundial y va a tener las expectativas de crecimiento, de recuperación en muchas áreas, va a ser más lento, va a ser más tardado, está más lejano de lo que veíamos antes de este conflicto europeo, bueno, o báltico, o lo que es eslavo, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, yo creo que en general, y ya el Banco de México dio una expectativa más baja de crecimiento para la economía, ¿no? Entonces, las tasas de interés seguramente van a empezar a subir, el petróleo ya está en precios arriba de los $100 por barril, y eso tiene un impacto muy grande en México, porque México es un país más importador de petróleo que exportador. Entonces, lo que hace años era un gran beneficio, ahora implica un gran costo, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto será todavía el de diferir más una plena recuperación de la capacidad productiva del país. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Fernando Velázquez del periódico Correo. ¿Podrían compartirme los montos correspondientes al estado de Guanajuato? Cada vez más entidades han anunciado la obligación de retomar las clases presenciales al 100%. ¿Tienen algún diagnóstico de qué tan común es que los menores de edad cuenten con seguro de gastos médicos y o vida? ¿Advierten algún tipo de riesgo con esta decisión? Adelante, Norma. Sí, muchísimas gracias. Mira, con respecto a la primera parte de la pregunta, con cifras de Guanajuato, mira, el número de casos en Guanajuato del seguro de vida fue de 4,792 fallecidos. Tenemos esto registrado desde que arrancó la pandemia con un monto de 987 millones de pesos. Y en gastos médicos tenemos reportados 1,234 casos por un monto pagado de 363 millones de pesos. Esto es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, es un dato, esto que nos preguntas es un dato bien interesante. Tenemos al cierre de 2020 alrededor de 2,8 millones de asegurados, de niños asegurados. Estoy considerando niños aquellos entre 0 y 19 años. Con esto, bueno, lo que podemos ver, pues es que hace falta el poder seguir incrementando, pues el número de niños asegurados. Pero esta es la cifra con la que contamos hasta el momento. En el caso de vida, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, los menores de 12 años, por la ley del contrato de seguro, pues no son sujetos a ser asegurados en caso de fallecimiento. Es algo que valdría la pena también señalar.
Pero les digo, aquí ya tal vez lo más relevante es gastos médicos cuando ustedes nos hacían esta consulta. Gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Clara Cepeda. Bueno, son 3. La primera es, ahora que ya hay vacunas, a diferencia de cuando inició el coronavirus hace ya 2 años, el costo promedio era de 300,000 pesos. ¿Por qué el costo promedio sigue aumentando, 520,000? Se podría pensar que el paciente ya no estaría tan grave para llegar a terapia intensiva, pues ahora ya hay vacunas, diferente a cuando inició. A lo mejor, Juan Patricio, si me dejas responder. Sí, adelante, esta sí, parte. claro. Yo creo que tiene que ver con la primera pregunta que nos hacían, y es que efectivamente al principio no había vacunación. Lo que nosotros estamos reportando ahorita como gastos promedio es lo que se ha venido registrando. Siempre hemos reportado el gasto desde el inicio de la pandemia hasta estas fechas. No hablamos de periodos en específico de los del último mes o de los últimos 15 días. Sin embargo, lo que sí podríamos nosotros, y estamos observando, este gasto había venido incrementándose, pues en principio, porque las personas iban llegando cada vez más, los que llegaban al hospital llegaban más graves. Ahora lo que vemos es que, a pesar de que el número de ingresos hospitalarios ha disminuido considerablemente, las personas que están llegando al hospital son aquellas que tenían o ninguna vacuna o su cuadro de vacunación incompleto. Eso es lo que estamos apreciando, y estas personas pues llegan también en un estado muy similar al que hubieran tenido cuando no había vacunas. Es curioso, ¿no? El virus, a pesar de que hemos visto, por ejemplo, que Omicron, que es la variante que tiene ahorita mayor frecuencia, las personas que no recibieron sus cuadros de vacunación completos, pues llegan a tener el mismo cuadro igual de grave que si no tuvieran vacuna, o que si hubiera sido pues las primeras variantes del virus. Por eso estamos observando que no baja el costo promedio. Gracias, Norma. Leo 2 preguntas más de Clara Cepeda de La Jornada. Ya son 2 años de pandemia, la ciudadanía ya actúa como si ya no existiera, e inclusive hay una guerra en Europa del Este. ¿La pandemia ya se domó? ¿Los casos de contagio ya van a la baja? Y en un par de meses podría alcanzar el COVID una indemnización de $3,000 millones. Bueno, claramente digamos, la transmisión del COVID claramente va en descenso, eso no hay duda, y eso en todo el mundo. Recientemente estuve en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, y el tema del cubrebocas fuera del aeropuerto, nadie lo usa, nadie, ni en restaurantes, ni en ningún lado. Entonces, sí, en muchos lugares del mundo ya se le dio la vuelta a la página. Y yo creo que en México, pues estamos prácticamente en esa etapa, en ese momento. Entonces, pues ya digo, yo creo que el llegar a los $3,000 millones de indemnizaciones, pues probablemente en el tiempo, conforme sigan llegando casos de pagos de graves, de efectos de gastos médicos, sumas aseguradas más altas en seguros de vida, pues sí se podrá llegar, pero digo, yo creo que tardará tiempo para en dado caso llegar a ese número. Pero como es un evento que efectivamente no podemos dar por terminado así tajantemente en su totalidad, pues sí seguirá creciendo, pero a ritmos muchísimo más bajos. Gracias. Roxana Hernández de Yo Agente. Adelante, Roxana, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro. Gracias. Bien, la pregunta que yo tengo es la siguiente.
Si bien es cierto que la población tiene una gran conciencia con respecto a la vacunación, ¿las aseguradoras tienen algún tipo de exclusión con las personas que no desean vacunarse? ¿O cuál es la postura de las aseguradoras con respecto a esta población? Mire, es una pregunta bien interesante. Realmente lo que yo te puedo decir es que dentro de la asociación no platicamos sobre una postura generalizada de todo esto. Cada una de las aseguradoras ha sido pues exclusivamente la que define qué tratamiento le va a dar a las personas que no hayan optado por vacunarse. Lo que yo te puedo decir es que de manera general no hemos visto que esto haga una diferencia. Supimos por ahí que tal vez alguna aseguradora de todas las que operan gastos médicos puso alguna cláusula en ese sentido, pero realmente no, pues no es algo de lo que nosotros platiquemos en la industria. Yo lo que te puedo confirmar es que a nivel general, la gran mayoría de las empresas pues sigue honrando todas las obligaciones derivadas de esta enfermedad, y lo que estamos previendo ya, como bien lo platicaba Juan Patricio y señalaba en las cifras que nos mostró, pues estamos viendo que ya la pandemia pues está disminuyendo en cuanto a la frecuencia de las personas que se han contagiado, y muy pronto lo que consideramos es que ya va a ser una enfermedad endémica, es decir, va a ser una enfermedad como el caso de la influenza o como cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria. Entonces, pues no estamos percibiendo a nivel mercado un cambio de ruta por esta situación que mencionas, ¿no? Digo, finalmente, pues ya va a ser, y es lo que estamos esperando, que muy pronto sea como una enfermedad común y corriente, de las que tenemos tradicionalmente en épocas de invierno, ¿no? Qué amables, muchas gracias. Gracias. Enrique Pardo de TV Azteca. Adelante, Enrique. Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, no sé si se escucha bien, es que tengo aquí mucho ruido, pero Sí. si ustedes escuchan perfecto, bueno. Pues mira, la pregunta es muy simple, no sé si incluso ya respondieron algo por el estilo hace un momento. Yo quiero saber cuál será el impacto directo o colateral al sector asegurador, el conflicto que se está viviendo al día de hoy en Ucrania. Sí, ya lo comentamos, y bueno, pues sí, el impacto pensamos que será, dependiendo del impacto que sufra, que tenga el desempeño de la economía mexicana en general, por los incrementos en las tasas de interés, el incremento en el precio del petróleo, y bueno, pues el Banco de México ya, como mencionábamos hace un momento, el Banco de México hoy o ayer dio una cifra menor de crecimiento de la estimación anterior. Entonces, pues todo indica en que claramente las expectativas es que tenga un impacto en una rapidez menor de recuperación de la economía. Entonces, ese va a ser el principal impacto para el sector asegurador. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Julio Sánchez de Uno TV. Adelante, Julio. Hola, buenos días. Muchas gracias. Justamente mi pregunta iba en el sentido de el tema de las vacunas, si habían ustedes previsto algún cambio en el tema de las cláusulas, por lo que explicaban de que las personas que están acudiendo a hospitalización pues no presentan su esquema completo o pobre, pero ya entiendo que respondieron. Entonces, si quisieran agregar algo, bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que ya quedó respondida esta pregunta. Como te decía, a nivel sector, no estamos viendo que haya
Pues alguna respuesta en este sentido, ¿no? Del sector. Aquí cada compañía pues es la que define qué criterios tomar y te digo, en general lo que estamos viendo pues es que pues sigue siendo una cobertura y no hay alguna restricción con respecto a este tipo de vacunas, etcétera, ¿no? O a que esté el cuadro completo. No lo hemos estado observando. Muchas gracias, Norma. Gracias a todos. Buen día. Sí, con gusto. Tenemos una pregunta de Fernando Velázquez de Periódico Correo. Con la reactivación económica cada vez más avanzada, ¿esto se ha notado en la contratación de seguros? ¿O cuál es el comportamiento que tiene actualmente esta industria? Si quieres, podría responder algo, Sí, Juan claro, Patricio. claro. Miren, ustedes, como seguramente han podido apreciar, conforme se reactiva la economía en México, pues el sector asegurador también se comienza a reactivar de manera mucho más rápida. Afortunadamente, pues este ha sido el caso. Nosotros estamos previendo que sí pudiera haber un incremento en el número de pólizas contratadas. Hasta el momento, pues hemos visto crecimientos importantes, sobre todo por la mayor conciencia que ha generado la pandemia, pues hemos visto incrementos importantes en gastos médicos y un poco más en vida. Y hablando de conciencia o la conciencia que ha generado. Y bueno, conforme se va reactivando la economía, pues entonces comienza nuevamente a activarse un poco más de obra, etcétera, y entonces también hemos visto incrementos en los seguros de daños. Eso es lo que yo te podría decir. Y bueno, pues sí estamos previendo que haya un crecimiento relevante al cierre del año. Tal vez estaríamos hablando pues entre 3 y 5% en términos reales. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de La Octava. Hace unos días, la CNCF envió un informe en el que señala que los agentes de seguros son un actor relevante para enfrentar la presión del costo de las primas dada la siniestralidad de la pandemia. ¿La AMIS coincide con este llamado a los agentes? Y una segunda pregunta. ¿Cuál sería la estrategia de las aseguradoras para no afectar el bolsillo de los asegurados que de por sí ya ha sido dañado por la pandemia? Bueno, la primera información emitida por o boletín emitido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, bueno, los agentes son parte de la cadena de valor de la organización, de la forma en que el sector asegurador tiene para servir a sus clientes. Los agentes de seguros, su principal función es ser asesores para los asegurados. Entonces, sí, los agentes de seguros tienen una función fundamental, siempre la han tenido y la seguirán teniendo hacia adelante en forma muy profesional, como lo hacen, y muy, pues con mucha experiencia y conocimiento, saben, digamos, ubicar, orientar, asesorar, aclarar a los asegurados la amplitud, las coberturas, las limitaciones de las mismas, los procesos de indemnización, así como medidas que los asegurados puedan tomar para disminuir sus riesgos, para mitigar los riesgos a los que están expuestos, dependiendo evidentemente de cada uno de el tipo de seguros que están comprando, así son asegurados personas físicas, son empresas, etcétera. Entonces, sí, los agentes siguen siendo una parte muy importante de la forma en que las aseguradoras pues se comunican y se contactan y tienen la relación con sus clientes. Hay otros canales de alternos o paralelos que también existen, pero los agentes siguen siendo el principal canal y sí tienen una función muy importante de
de cuidar los intereses de sus asegurados, pero también cuidar digamos, la buena imagen, reputación y buen manejo de los productos que las aseguradoras tienen, con los que las aseguradoras responden a las necesidades de los asegurados, ¿no? Entonces sí son unos socios importantísimos de las aseguradoras, y en general en México por lo menos los agentes de seguros son personas independientes. Entonces son claramente socios de las aseguradoras, porque pues, ellos no son empleados de las aseguradoras, ni son dependientes porque venden sus productos, pero hasta allí. Y ellos tienen una función complementaria, digamos, a los servicios y a los productos que las aseguradoras tienen y diseñan y ofrecen al público en general. Y la segunda parte, la otra pregunta era... ¿Cuál es la estrategia de las aseguradoras para no afectar el bolsillo de los asegurados, que de por sí ya ha sido dañado por la pandemia? No sé, Norma, si tú tendrás algunas ideas al respecto. Sí, mira, respecto a la estrategia de las aseguradoras, realmente aquí cada una de las aseguradoras es la que establece la estrategia en función sobre todo de la siniestralidad que recibieron pues en el pasado, ¿no? Son muy cuidadosos en tratar pues de poner una tarifa lo más cercana posible a esta experiencia. Y bueno, aquí sí yo lo que te diría es que cada una de las aseguradoras define una estrategia. Sin duda, nosotros estamos como sector asegurador siempre poniendo al asegurado pues en el centro de todo, ¿no? Es a quien tenemos pues que responder, y es lo que yo podría comentarles. Que pues sí las aseguradoras están siendo como muy cuidadosos con esto, y tienen distintas alternativas, tienen distintos tipos de producto con los cuales van atendiendo a las personas. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Es la última pregunta que tenemos registrada. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a todos. Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias a ustedes por sus respuestas y por atender todos los temas, muy amables. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta Y luego. Gracias. aquí nos vemos en un mes, ¿no? Muy bien. O antes, si ocurre algo muy importante, dijera el eslogan de mi estación. Gracias. Claro. Exacto. Claro. Gracias a todos, Gracias. buen día. Adiós. Gracias, Juan Patricio, hasta luego. Nos vemos. Gracias, buen día, hasta pronto.